Alberto Aguilera subió al escenario del bar Noa Noa por primera vez a los 16 años aquella noche de 1966, y nadie en el bar imaginaba que estaban a punto de presenciar el nacimiento de una leyenda. Era sábado en Ciudad Juárez, y el Noa Noa estaba lleno con unas 80 personas. Soldados estadounidenses de la base Fort Bliss cruzando la frontera para beber, turistas tejanos buscando diversión barata y trabajadores locales gastando el salario de la semana en tequila. El bar estaba en la Avenida Juárez, muy cerca del Puente Internacional, y tenía mala reputación como lugar de borrachos y peleas. Alberto usaba el nombre falso Adán Luna porque era menor de edad, y si la policía descubría a un chico de 16 años cantando en un lugar así, don Raúl perdería la licencia del bar. Un año antes, Alberto había cantado en el programa de televisión Noches Rancheras, donde interpretó María la Bandida, pero aquella experiencia controlada y ensayada no lo había preparado para enfrentar a un público en vivo al que no le importaba la música. Don Raúl aceptó pagar $5 por noche, siempre que Alberto guardara silencio sobre su edad. Esa noche el bar estaba lleno de humo de cigarrillo. Olía a cerveza derramada y sudor, y la gente hablaba en voz alta sin prestar atención al pequeño escenario donde una banda tocaba al fondo. Alberto esperaba detrás de una cortina rasgada, temblando de nervios, mirando ese mar de desconocidos que parecían más interesados en pelear que en escuchar a alguien cantar. Don Raúl, un hombre gordo de unos 50 años que siempre tenía un cigarro en la boca, subió al escenario y tomó el micrófono. «Atención», gritó, pero nadie dejó de hablar. «Silencio, señores», gritó más fuerte, y algunas personas miraron molestas. «Tenemos a un cantante nuevo. Se llama Adán Luna. Les va a gustar este chico». La multitud volvió de inmediato a sus conversaciones sin darle importancia. Don Raúl bajó y empujó a Alberto al escenario. «Ve y sorpréndelos, chico, o esta es tu última noche aquí», dijo. Alberto subió con las piernas temblando tanto que casi tropieza en el primer escalón. Se quedó parado en el centro de aquel escenario diminuto, sosteniendo el micrófono, mientras miraba a esas 80 personas que no tenían idea de quién era. Un grupo de soldados estadounidenses al frente se reía a carcajadas por algún chiste. Dos mujeres en un rincón conversaban con posibles clientes. Un viejo borracho dormía con la cabeza sobre la mesa. Alberto se acercó al micrófono e intentó hablar, pero la voz no salió. En la televisión había sido fácil porque todo estaba controlado. Aquí era diferente. Era real. Era crudo. Era peligroso. Hizo una seña al guitarrista de la banda. «El jinete, de José Alfredo Jiménez», dijo con una voz tan baja que casi nadie lo oyó. El guitarrista comenzó a tocar y Alberto cerró los ojos, respirando hondo, sabiendo que los siguientes segundos definirían si tendría una carrera o si volvería a casa derrotado. Y entonces Alberto abrió la boca y el Noa Noa se detuvo. La voz que salió de aquel chico delgado de 16 años era algo que nadie allí esperaba. Potente, clara, cargada de una emoción tan profunda que atravesaba el humo y el ruido y llegaba directo al pecho de cada persona presente. La primera nota fue tan fuerte y perfecta que las conversaciones comenzaron a apagarse de inmediato. Los soldados estadounidenses que se reían se quedaron con la boca abierta. Las mujeres dejaron de hablar y miraron al escenario. El viejo borracho levantó la cabeza. Incluso don Raúl, detrás del bar, soltó el vaso que estaba limpiando y se quedó mirando fijamente el escenario con expresión de shock. Alberto cantaba con los ojos cerrados, completamente perdido en la música, sin darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Su voz tenía una cualidad que no se podía enseñar, una mezcla de dolor vivido, técnica impecable y pasión pura que hacía que cada palabra sonara como si fuera arrancada directamente de su alma. Cuando llegó al estribillo, su voz subió sin esfuerzo, alcanzando notas que la mayoría de los cantantes profesionales de la época no lograban. El bar entero quedó en silencio absoluto. Personas que habían ido solo a beber y olvidar sus vidas estaban ahora completamente hipnotizadas por aquel chico que parecía haber nacido para cantar. Una mujer en las mesas del fondo empezó a llorar sin saber por qué. Cuando Alberto terminó la primera canción, el silencio duró 3 segundos completos que parecieron una eternidad. Y entonces, el bar explotó. El aplauso fue tan fuerte que hizo vibrar las botellas en el estante detrás del bar.
Los soldados estadounidenses se levantaron aplaudiendo y gritando, aún sin entender completamente el español. Las mujeres aplaudían con lágrimas en los ojos. El viejo borracho golpeaba la mesa gritando, ¡Otra! ¡Otra! Personas de las mesas del fondo se levantaron para ver mejor. Alberto abrió los ojos completamente sorprendido, porque no esperaba esa reacción. Miró a don Raúl, que estaba detrás del bar con la boca abierta, y luego comenzó a sonreír y a hacer gestos frenéticos para que continuara. «Fallaste, corazón», anunció Alberto con la voz todavía temblando de emoción. Cantó la segunda canción y el resultado fue aún más impresionante. Silencio total mientras cantaba, seguido de aplausos ensordecedores al terminar. En la tercera canción, personas que estaban en la calle comenzaron a entrar al bar, atraídas por la voz que se oía a través de las paredes. En la cuarta, el bar estaba tan lleno que don Raúl tuvo que pedir que dejaran de entrar porque ya no cabía nadie. Cuando Alberto terminó su último número y bajó del escenario, la gente se agolpó a su alrededor queriendo estrecharle la mano, preguntando cuándo volvería, queriendo saber quién era aquel chico. Don Raúl empujó a la gente a un lado y tomó a Alberto del brazo, llevándolo a la parte trasera del bar. Al llegar a la pequeña oficina, cerró la puerta y se quedó mirando a Alberto con expresión seria. Chico, en 20 años trabajando en este bar, he visto a cientos de cantantes subir a ese escenario, dijo, encendiendo un cigarro con las manos ligeramente temblorosas. La mayoría eran malos, algunos eran buenos, unos pocos muy buenos. Soltó el humo despacio. Pero tú eres diferente. Tienes algo que nunca he visto. Sacó $20 del bolsillo y los puso en la mano de Alberto. 4 veces más de lo prometido. Vas a cantar aquí todos los viernes y sábados. Te pagaré $10 por noche. Y dentro de unos meses, cuando se corra la voz, tendré que pagarte más, porque otros bares querrán robártelo. Alberto miraba los $20 sin poder creerlo. Lo que pasó ahí arriba esta noche, continuó don Raúl señalando el escenario, fue especial. La gente que estuvo aquí se lo contará a otros. En un mes, este bar estará lleno cada vez que cantes. Don Raúl puso la mano en el hombro de Alberto. Recuerda esta noche, chico, porque fue la noche en que tu vida cambió. Alberto salió del Noa Noa aquella noche, sosteniendo sus $20 y sabiendo que don Raúl tenía razón. Esa fue la noche en que Adán Luna demostró que había nacido para ser una estrella. Fue la noche histórica que marcó el verdadero inicio del viaje, que transformaría a un chico pobre de 16 años en el mayor ícono de la música mexicana. Las 80 personas que estuvieron en el Noa Noa aquel sábado de 1966 contarían esa historia el resto de sus vidas, diciendo que habían estado allí la noche en que todo comenzó. El viernes siguiente, cuando Alberto volvió al Noa Noa, el bar ya era distinto. Don Raúl había corrido la voz entre los clientes habituales y algunas personas fueron específicamente para escuchar al chico que había impresionado a todos el sábado anterior. Esta vez había unas 100 personas, más que la capacidad normal, y muchas estaban de pie, apoyadas en las paredes porque no quedaban mesas. Alberto subió al escenario con la misma ropa de la semana anterior, porque era la única buena que tenía. Ya no estaba tan nervioso, aunque aún sentía ese nudo en el estómago antes de cantar. Don Raúl lo presentó con más entusiasmo. Muchos de ustedes estuvieron aquí el sábado pasado y vieron de lo que es capaz este chico. Para quienes no estuvieron, prepárense, porque van a presenciar algo especial. El público prestó atención desde el inicio. Cuando Alberto comenzó a cantar Paloma Querida de Juan Gabriel, el silencio fue inmediato. Su voz sonaba aún mejor, más segura, más controlada, sin perder la emoción cruda que había tocado a todos. Cantó 5 canciones esa noche y con cada una los aplausos crecían. Al bajar del escenario, don Raúl lo esperaba con una sonrisa enorme y otros $20 en la mano. En las semanas siguientes, el Noa Noa comenzó a transformarse. Lo que antes era solo otro bar de mala reputación en la frontera, se volvió conocido como el lugar donde cantaba un chico prodigio llamado Adán Luna. La noticia se extendió primero entre los locales y luego cruzó el puente internacional hasta El Paso. Soldados de Fort Bliss empezaron a ir específicamente las noches en que Alberto cantaba, trayendo amigos. Turistas estadounidenses que antes solo iban a beber barato, ahora se quedaban a escuchar música. Don Raúl tuvo que contratar más seguridad.
Alberto cantaba los viernes y sábados, ganando $10 por noche, y ese dinero empezó a cambiar su vida y la de su familia. Pudo alquilar un cuarto pequeño cerca del bar, comprar ropa mejor y comer decentemente por primera vez. Pero más importante que el dinero era la experiencia. Cantar para públicos reales le enseñaba cosas que ninguna escuela podía. Aprendía a leer la energía del público, a manejar borrachos, a seguir cantando en medio del caos. Estaba desarrollando presencia escénica y confianza. Tras 2 meses, Alberto ya era una pequeña celebridad local. Otros bares intentaron contratarlo, pero se mantuvo leal a don Raúl, quien subió su pago a $15 por noche. Su repertorio creció y la gente venía no solo por la voz, sino por la emoción. Un soldado estadounidense dijo una vez, a través de un traductor: "No entiendo ni la mitad de lo que canta, pero cuando canta, lo siento todo". Esa capacidad de transmitir emoción más allá del idioma lo hacía especial. No era solo técnica, tenía alma y verdad. El ambiente del Noa Noa era duro y a veces peligroso, pero estaba moldeando a Alberto. Aprendió a ignorar insultos, a dar siempre lo mejor. Don Raúl se volvió una especie de mentor, enseñándole el valor de su talento y alertándolo sobre la industria. Tras 6 meses, Alberto reunió suficiente dinero para traer a su madre desde Parácuaro. Ella lo vio cantar por primera vez y lloró de emoción y preocupación. El Noa Noa se convirtió en su escuela, el lugar donde Adán Luna se transformaba en el artista que sería Juan Gabriel. Años después, ya famoso, diría que todo lo que aprendió sobre el escenario y el público comenzó en aquellas noches. Aquel bar de mala reputación fue donde nació una leyenda. Todo empezó la primera noche histórica en que subió temblando al escenario y abrió la boca para cantar. Alberto continuó cantando en el Noa Noa durante casi 2 años, entre 1966 y 1968, y ese periodo definió quién se convertiría como artista. No fue fácil. Hubo noches en las que el público era hostil. Noches en las que estaba enfermo, pero tenía que cantar de todos modos porque necesitaba el dinero. Noches en las que se preguntaba si realmente lograría construir una carrera haciendo aquello. Pero nunca se rindió. Cada presentación era una oportunidad para mejorar, para probar algo nuevo, para aprender más sobre su propia voz y sus capacidades. Durante ese tiempo comenzó a escribir sus propias canciones, inspirado por las historias que veía suceder a su alrededor en el bar. Veía a soldados estadounidenses llorando por novias que habían dejado en casa. Veía a trabajadores locales gastando todo su salario intentando olvidar vidas difíciles. Veía a mujeres buscando amor en lugares equivocados. Todas esas historias se convertían en material para las canciones que escribía tarde por la noche en su pequeño cuarto. El Noa Noa no era solo un lugar donde cantaba canciones de otros artistas. Era un laboratorio donde estaba descubriendo su propia voz como compositor y como artista. Las experiencias de aquel bar sucio y peligroso en la frontera estaban sembrando las semillas de lo que vendría después. En 1968, Alberto finalmente consiguió su primer contrato discográfico y dejó de cantar regularmente en el Noa Noa para perseguir oportunidades mayores. Don Raúl se entristeció al ver partir al muchacho, pero sabía que eso ocurriría tarde o temprano. «Naciste para cosas más grandes que este bar», le dijo don Raúl en la última noche de Alberto sobre el escenario. «Pero nunca olvides dónde empezaste». Y Alberto nunca lo olvidó. Incluso cuando se hizo famoso como Juan Gabriel, cantando en teatros y estadios, siempre recordaba aquellas noches en el Noa Noa. Recordaba la primera vez que subió a ese escenario temblando de miedo. Recordaba el silencio que se apoderó del bar cuando cantó la primera nota. Recordaba a los soldados borrachos, el olor a cigarro y cerveza, las peleas, el equipo defectuoso, todo lo que hacía de ese lugar algo difícil, pero también especial. En 1979, cuando ya era una superestrella consolidada, Juan Gabriel lanzó una canción llamada El Noa Noa, que se convirtió en uno de sus mayores éxitos. La canción celebraba aquel bar donde todo comenzó, describiendo la atmósfera alegre del lugar y a la gente que lo frecuentaba. Cuando el tema se volvió un éxito nacional, el verdadero bar Noa Noa también se hizo famoso, y los turistas comenzaron a visitarlo solo porque Juan Gabriel había cantado allí. Don Raúl vivió para verlo,
y se sentía orgulloso contando a todos que él había dado la primera oportunidad a aquel muchacho. La historia de Juan Gabriel en el Noa Noa nos enseña lecciones importantes sobre perseverancia y humildad. Cuando subió a ese escenario por primera vez a los 16 años, nadie lo conocía. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada más que su voz y su determinación de hacer que funcionara. El lugar donde empezó no era glamoroso. Era un bar de mala reputación frecuentado por borrachos y personas desesperadas. El pago era miserable, $5 por noche, que luego aumentaron a 10 y finalmente a 15. Pero aceptó esa oportunidad y dio lo mejor de sí cada noche, sin importar las circunstancias. No se quejó de que el escenario fuera demasiado pequeño, de que el público fuera difícil o de que el pago fuera bajo. Simplemente subió a ese escenario y cantó con toda su alma. Y fue esa actitud la que lo llevó del Noa Noa al Palacio de Bellas Artes, del anonimato a convertirse en el divo de Juárez, de ganar $5 por noche a vender millones de discos. La grandeza no comienza en la cima, comienza en lugares humildes, con personas dispuestas a trabajar duro y a no rendirse jamás. Aquella primera noche histórica en el Noa Noa en 1966 también nos recuerda que nunca sabemos cuándo nuestra vida va a cambiar. Alberto no se despertó aquel sábado sabiendo que sería la noche más importante de su vida hasta ese momento. Simplemente fue a trabajar como había prometido, temblando de nervios, sin saber qué iba a pasar. Las 80 personas que estaban en el bar esa noche no habían comprado boletos para presenciar el nacimiento de una leyenda. La mayoría solo había ido a beber y pasar el rato. Pero entonces ocurrió algo mágico. Un chico de 16 años abrió la boca y mostró al mundo de lo que era capaz. Y nada volvió a ser igual después de eso. Esa es la belleza y el misterio de la vida. No sabemos qué momentos se volverán decisivos hasta que suceden. Por eso es importante estar siempre preparado, dar siempre lo mejor de uno mismo y creer que cada oportunidad puede ser la que lo cambie todo. Alberto pudo haber subido a ese escenario y cantado de manera mediocre, pensando que era solo otro show en otro bar más. Pero no lo hizo. Dio todo lo que tenía, aún sin saber que esa noche sería histórica. Y fue precisamente por darlo todo que aquella noche se volvió histórica. El legado de aquel primer show en el Noa Noa va más allá de la carrera de Juan Gabriel. Inspira a cualquiera que esté comenzando en cualquier área de la vida. Nos recuerda que todos los grandes artistas, atletas y profesionales comenzaron en algún lugar humilde, haciendo trabajo duro sin garantía de éxito. Nos enseña que el talento por sí solo no basta. Se necesita coraje para subir al escenario aún con miedo, humildad para aceptar trabajos pequeños al principio, perseverancia para continuar cuando las cosas se ponen difíciles y pasión para dar siempre lo mejor de uno mismo, sin importar el tamaño del público o del escenario. Si hoy estás luchando por cumplir tus sueños, si trabajas en condiciones difíciles ganando poco, si a veces te preguntas si lo lograrás, recuerda a Alberto Aguilera con 16 años subiendo a ese escenario en el Noa Noa. Recuerda que la grandeza no comienza siendo grande, comienza pequeña y crece a través del trabajo duro y la dedicación. Si eres fan de Juan Gabriel y quieres conocer más historias sobre cómo construyó su leyenda desde cero, suscríbete al canal, porque todos los días traemos historias así, que muestran al hombre detrás del artista. Dale like si esta historia te inspiró y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu Noa Noa? ¿El lugar humilde donde comenzaste a perseguir tus sueños? Nos encanta leerte.